Shabbat vamos a estar hablando sobre uno de los misterios que se encuentra en el Brit Hagadasha. So, una de las cosas que aprendemos, que estamos aprendiendo en las comunidades Nazarim, quiero nomás darle una mini historia de todo esto. En el tiempo, hace 2000 años atrás, cuando el Mesías estuvo entre nosotros, habían en el judaísmo, que no es el judaísmo rabínico de hoy en día, sino un judaísmo fragmentado. Esa persona estaba quebrado, no estaba realmente unificado. Entonces habían de 25 a 40 sectas en el primer siglo. Esto nos quiere decir que cuando Yeshua vino aquí con nosotros, el judaísmo de ese tiempo no era ortodoxo. Déjeme explicarle qué es ortodoxo versus lo que no es ortodoxo. Ortodoxo es cuando se decide que ya no hay nada que progresar, sino que se sabe ya todo y se debe hacer conforme lo digan los líderes y es completo, no se puede discutir esta parte más. Eso se llama ortodoxismo, el dejar de pensar y hacer que todos estén uniformados en esto, ¿ok? En otras palabras, por ejemplo, la cristiandad no llegó a ser ortodoxa hasta el siglo IV con Constantino. Cuando Constantino tomó el control de las comunidades, él hizo una junta, la junta de Nicea, se llama esta parte. Y entonces esta junta, ellos decidieron qué iba a ser lo que la iglesia debería creer y lo que la iglesia no debería creer, ¿verdad? Simplemente así. Y los que no podían, los que no querían creer como ellos, fueron llamados herejes. Herejes tiene que ver con la palabra hoy en día como alguien que es rebelde, alguien que no está bien, es de la cabeza de alguna manera para la gente hoy en día. Pero hereje viene de la palabra pensador, el que piensa, el que tiene sus propias preguntas, que no está siempre como de acuerdo. Y todos nosotros sabemos muy bien que cuando viene a las cosas espirituales, pues no todos lo sabemos. Si lo supiéramos todo, pues no estuviéramos aquí, estuviéramos ya en el otro lado. Somos personas que estudiamos la instrucción, estudiamos la Biblia para alcanzar el conocimiento y no hay nada dificultoso decir, me confundí, no estaba bien. Mi deseo era hacer lo bueno, pero no estaba haciendo lo bueno. Si no, pregúntele a Shaul Catán, a Pablo, que andaba matando a los nazarenos creyendo que estaba haciendo la obra del Eterno. Y cuando Yeshua se le apareció, le dijo, ¿por qué me persigues? Él creía que lo estaba haciendo conforme lo que él había aprendido. Entonces, cuando hablamos de sistemas, yo quiero que entienda que a veces nosotros decimos cosas como el cristianismo, pero no estamos hablando de las personas del cristianismo, sino el sistema donde más de 4 o 5 billones de habitantes están metidos. Y están metidos por la ignorancia de un ortodoxismo que se hizo más de 1500 años atrás en Roma. Y el problema mayor de esto es que el cristianismo era una vena, era una secta, era un grupo dentro de los 25 a 40 sectas del primer siglo. Cuando Yeshua estuvo aquí, él pertenecía a una secta llamada la secta de los Nazarim. Nazarim, de nazarenos. Ahora hay que entender que en hebreo no existen las palabras de gentilicio. Eso no se puede decir, por ejemplo, Carlos guatemalteco, pues el guatemalteco, mexicano, salvadoreño, son gentilicios en palabras. En el hebreo no existe eso. En hebreo tendrían que decir Carlos de Guatemala.
Entonces Yeshua venía de Nazaret, entonces decían Yeshua de Nazaret, pero Yeshua también era un nazareno, y nazareno era porque era parte de esa secta que estuvo antes que él, casi 300 años antes que él, ya la secta existía. Era una secta que esperaba que de la tribu de Judá, de la familia de David, saldría el retoño, saldría el que vendría a ser el rey de la tierra. Eso lo llamaban nazarenos. Y hay un voto llamado nazareo, que son aquellos que cuando uno no se toca el pelo, no toca muerto y no toma vino, ni ninguna clase de jugo de la uva. Son tres palabras muy comunes que el mundo no las reconoce muy bien y dice nazareno para todo. Digo todo esto porque Yeshua en el primer siglo está luchando por unificar una manera el judaísmo de su tiempo. Él anda buscando una forma de que todos puedan alcanzar y entender lo hermoso que es la Torah en armonía. Por ejemplo, él les decía, ¿verdad?, de que había que amar a su prójimo, y uno de los saduceos, uno de los escribas, le preguntó, pero ¿quién es mi prójimo? Porque para ellos el prójimo solo eran la gente que eran como ellos. Y entonces él les da una parábola y pone a alguien muy malo, como el samaritano, que era un pagano, perverso, y mataba gente. Eso es lo que los samaritanos eran. Eran tan malos de que los judíos no pasaban por Samaria, sino que le daban la vuelta para no entrar en ese lugar. Pero Yeshua toma a un samaritano y lo hace el héroe de una de sus parábolas. Y Yeshua pregunta, entonces, ¿quién es tu prójimo? Y todos tuvieron que responder, el samaritano. ¿Se acuerda de la historia del samaritano? Porque lo que Yeshua estaba diciendo es, hay una forma de amarnos, hay una forma de comprendernos, aunque no estemos de acuerdo todos en algunas cosas. Porque nunca vamos a estar totalmente de acuerdo todos en todo. Porque sería como ilógico. Mi comunión con el bendito sea es muy diferente que la suya. Y no que la suya sea mejor que la mía o al revés, sino que son individuales. Pero necesitamos tener un enfoque, ¿verdad? Un punto de partida donde todos podemos estar de acuerdo. Y entonces hay una armonía, hay un poco de ortodoxo, por decir así, y hay un poco de poder tener tu pensamiento libre y entonces armonizarnos. Y de esa manera vivir mejor. Bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué no podemos ser todos iguales? Esa sería la pregunta. ¿Por qué hay más de 48,000 denominaciones cristianas hoy en día? ¿Por qué tanta locura? Porque usted va a cualquier lugar y le cuentan otra historia. Y la razón que vamos a ir viendo en este secreto que les voy a platicar hoy es de que el problema está en que no estamos mamantando, no estamos tomando de la raíz, sino que estamos siempre tomando, imitando de rama en rama, de fruto en fruto, y nos cuesta mucho regresar a la raíz de quién realmente somos. Y este es el gran problema. Hay una historia interesante. La historia se trata de las canastas de pan que sobraron. Ahora, yo no sé, pero yo siempre vi al Mesías que lo que hacía, lo hacía exactamente bien. Nunca le sobraba ni nunca le faltaba, sino que lo que daba. Pero en este caso, él le da de comer a 4,000 una vez y en otra vez da a comer a 5,000. Esto solo contando hombres. Y como son los judíos en el primer siglo, tenían hasta 6, 8 hijos cada uno. Eran bastantitos. Mas lo que vemos es que hay una sobran pan. Y entonces él hace que lo lleven el pan. Era como para llevárselo. De esto vamos a hablar hoy un poquito. Hoy vamos a entender y vamos a hacer nuestra meditación
los últimos 5 minutos esta noche. ¿Qué le parece? ¿Estamos bien? Ok, so otra vez, no quiero que perciba, yo no tengo ningún problema de decir la verdad. Al final, una de las razones por la cual estamos donde estamos, hacemos lo que hacemos, es porque me gusta decir históricamente lo que es la verdad. Pero eso no es atacar a ninguno, sino al contrario, es para que todos podamos ver dónde estamos parados. So, veamos. Las fiestas entonces del Eterno, las fiestas que conocemos, son 3 fiestas mayores. Hay una fiesta llamada la fiesta de la Pesaj, que tiene que ver con el barley, con la cebada. So, el grano que se va a cosechar en esta fiesta de la Pesaj es la cebada, donde sale la cerveza, por decir, no solo hacen cerveza, hacen pan y otras cosas con esto. Aunque déjeme decirle que para la fiesta de Pesaj, ellos se tomaban un vaso grande así de queter mexicana, pero no estaba fermentado como lo de la cerveza. Era como es como un mosh que te tomaban ellos. La cebada es muy nutritiva, muy nutritiva. Bueno, esa Pesaj entonces es a través de esta cebada y tiene una fecha exacta. La Torah nos dice allá en Levíticos, en Vaikra, de que la Pesaj se celebra el 14 del mes de Nisan. Eso nos dice exactamente qué día de fecha va a venir. Nos dice exactamente el 14 del mes de Nisan. De igual manera, nos dice sobre la fiesta de los Shuvot, que sería tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Nos dice exactamente que es del 15 al 22 del mes de Tisrei. Cuando caiga el 15 al 22 del mes de Tisrei, que es entre septiembre y octubre, por allá, celebramos esa fiesta. Así de fácil. Una nos dice el 14 del mes de Nisan, la otra. Entonces son fiestas mayores y le llamamos fiestas de subir. Porque si el templo existiera hoy en día y nosotros practicáramos raíces hebreas, lo que practicamos nosotros, tendríamos que viajar todos a Israel 3 veces al año, ¿verdad? Pero como no hay templo, entonces se celebra en nuestro mundo físico, en nuestro cuerpo. Pero entonces las mayores están la Pesaj y Shuvot están a los lados. Shuvot tiene que ver con uvas, es decir, que ahí se cosechan las uvas. So, por cada vasija de agua que ellos llevaban, tomaban 7 vasijas de vino. So, era una fiesta a todo dar. 7 días que no sabíamos si íbamos para allá o para acá. Alegre el asunto, felices. Esa sería la fiesta de Shuvot y la fiesta de Pesaj. Pero en medio de estas 2 fiestas tenemos la fiesta de Shuvot, ¿verdad? En vez de Sukkot, perdón, la otra es Sukkot y esta es Shuvot. Y Shuvot es la única fiesta que no tiene fecha de día. En otras palabras, no existe un número sino que se dice siempre de que se celebra la Pesaj y el primer Shabbat contarás 7 Shabbats, que hasta la Septuaginta le llama las 7 semanas, y el siguiente día será Shuvot, será Pentecostés. Siempre la fiesta cae en domingo. Es la única fiesta que no nos dicen la fecha, pero nos dicen el día exacto de día de la semana que va a caer. ¿Ya me entendió eso? En una nos dice las fechas, pero en esta nos dice
el día. El Eterno nos está enseñando, ¿verdad? Nos está tratando de aplicar de que tenemos que comprender que lo importante aquí no es el número del 14, sino el día domingo. Ese es el día importante para esa fiesta. Ahora bien, la fiesta de la Pesaj es la más importante de todas y es tan importante que la podemos celebrar 2 veces. Entonces, si usted le falló la primera vez porque no pudo ir a Israel, espera que se termine Shavuot y el mes entrante la puede usted ir a hacer. Esto quiere decir que me queda en medio otra vez Pesaj, Shavuot y Pesaj. Me queda en medio esta fiesta, la fiesta de Pentecostés. La Pascua, Pentecostés, Pascua, me quedan en medio. Y eso es lo que quiero que veamos un poco hoy. Entendemos hasta ahí lo que son las fiestas y por qué va a ser importante entender esto de domingo. Ahora bien, el Mesías, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca nos mintió. Nos dijo exactamente lo que le iba a pasar al reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestra mente. ¿Quién soy yo? El reino de los cielos no es una iglesia de paredes. No es una institución religiosa. El reino de los cielos es usted mismo. Por eso dice el verso: buscad primeramente el reino del Elohim y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si usted no se encuentra primero y no se ajusta, ¿cómo va a estar ajustando a alguien más? ¿Cómo va a arreglar su hogar? ¿Cómo va a arreglar su negocio? ¿Cómo va a arreglar su país? ¿Cómo va a arreglar el mundo si no se puede arreglar usted mismo? Por eso que tiene que buscarse usted primero. Y su justicia, en otras palabras, ya que se encuentre, se me ajusta. Lo que dice la Besorá de Tomás cuando nos dice: buscad, y cuando lo halles te vas a aterrorizar, dice. Pero después te alegrarás que puedas controlarlo todo. Porque no hay nada más hermoso, señores, que controlarse a uno mismo. Qué excelente es cuando uno no es que esté en dieta, sino que quiere cambiar su forma de comer y le ponen un pastel y uno dice: no, muchas gracias. Pero que del corazón, no como que adentro diga: ¿por qué no? ¿Verdad? No sean malitos, ¿verdad? Porque sabe usted que si así lo hace, eventualmente va a caer. Pero cuando tiene control de su vida, nunca más va a caer. Nunca más va a fallar. Nunca le va a fallar al blanco si se encuentra. Problema es que la religión, señores, nos confundió a todos más. Nos enredó y nos hizo ver algo externo cuando todo era interno. Comenzó a decirnos que todo lo de afuera tenía que estar bien, sin entender que lo más importante es lo de adentro de nosotros. Y que si llegamos a arreglarnos nosotros, el producto de lo que hagamos, entonces será bueno. Si no somos hipócritas, por eso Yahweh en el libro de Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque las obras afuera usted se ve bien. Su ego es tan malvado que lo hace que venga a la iglesia. ¿Oyó? Su ego dice: yo no quiero que este se encuentre, entonces lo voy a meter a la iglesia y allá lo voy a tener cantando. Ya, güey, ya, feliz. Y usted dice: ya la hice. Y el ego feliz porque usted los encuentra. Y cuando usted no tiene ganas de venir, entonces dice: ¿sabes qué? Ya no vamos a ir, para que estés en control. Ahora te hace que no vayas. Y usted dice: yo ya no voy a ir porque yo no quiero yo. Y es su ego otra vez. Y al final, nunca de los nunca se encuentra. Lo importante aquí, yo quiero que entiendan, vamos a ver esta fiesta y vamos a ver estas, por qué sobraron estas partes.
Pero para esto tengo que contarle un poquito la historia de algunas cosas. Yeshua, que nunca nos mintió, nos dice de que el reino de los cielos se iba a descomponer, se iba a contaminar. El Zohar nos dice de que Adán y Eva nunca fueron sacados del Edén, sino que fue el Eterno a quien sacaron Adán y Eva. Lo sacaron de su mente y comenzamos a contaminar. Entonces Yeshua dice que el reino de los cielos es como tan pequeño como una semilla de mostaza. Imagínense un humano en el universo más pequeño que esa mostacita. Pero dice que llegó a alcanzar tanta grandeza que se convirtió en un gran árbol. Pero los que sabemos un poquito, o lo que hemos leído quizás un poco sobre lo que es esa mostaza, debería ser un arbusto. Jamás debería haber llegado a ser un árbol. Pero Yeshua dice que llegó a ser un gran árbol. Esta palabra se fue desformando. Y él dice que las aves de los cielos y las bestias llegan al árbol para descansar en las sombras del árbol. Y unos parábolas atrás, Yeshua dejó claro que las aves son los demonios. Por eso es que tenemos tanto problema. Yo estoy seguro de que todos aquí, si estamos aquí, es porque somos gente que buscamos la luz. Y hemos estado quizás en carruseles de iglesia en iglesia, buscando, leyendo, haciendo. Y lo que hemos encontrado es una distorsión de las cosas. Nos cuesta mucho ya confiar. Nos cuesta mucho ya dar porque no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos. Pero déjeme decirle que así tenía que ser. Porque Yeshua lo dijo. Yeshua dijo, el reino de los cielos es conforme una mujer que teniendo una masa le fue echando levadura hasta que contaminó toda la masa. No hay nadie aquí, ni en esta vida ni en la anterior, que no haya sido contaminado por esta levadura. La palabra levadura en el hebreo es pecado, pero no es un cualquier pecado, no es pecado de pecados, diríamos, sociales aquí que estoy hablando, sino el pecado de la contaminación de la mente, que es el más terrible de todos. Porque si usted se llega a tener problemas mentales, se acabó. Si usted me entra en una depresión, se me acabó. En el momento, ya no me va a actuar igual. Esto es lo que quiero que veamos. ¿Hasta aquí estamos bien todos? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? Históricamente sucede lo siguiente. Voy a tomar aquí quizás pizarrón. ¿Qué le parece? Sí, saquémoslo. Y como tiene rueditas, creo que yo puedo. Si no tuviera rueditas, ok, quiero explicar aquí, porque no, tendría que explicarle por 6 meses lo que quiero decirle, pero quiero llegar a esto de las canastas. Ok. Sí, rabino, me gustaría saber sobre las canastas. Ay, qué chulos. Ok. ¿Qué sabemos nosotros bien de la historia? En la historia sabemos lo siguiente. Sabemos muy bien de que cuando Yeshua vino, había un remanente que él tomó. Estos serían los apóstoles y los talmidim, ¿verdad? Los talmidim, los discípulos. Estos serían los que cuando él vino, ¿verdad? Él los tomó. Así dice la Torá, los tomó a ellos. Ahora, ese grupo cuando él vino, es un grupo que no debería estar ahí. ¿Sí? Cuando Yeshua vino a la tierra hace 2000 años atrás,
Los mismos demonios le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás entre nosotros? ¿Por qué nos afliges si todavía no es tu tiempo? Estás fuera de tiempo. ¿Qué sabían los demonios que no sabíamos todos los demás en ese primer siglo? Los demonios sí sabían que estaba temprano. Ahora, lo que está sucediendo es que los demonios, créanlo o no, están siempre delante del Eterno aprendiendo Torah. Es que nadie se salva no puede hacer nada sin la Torah. La Torah es la instrucción de todos, de los buenos, malos, buenos y baratos. Todos. Dicen que cuando Salomón enseñaba, la mayoría de los que se sentaban ahí eran los demonios. Por eso el libro de Jacobo más adelante dice: los demonios creen y tiemblan, dice. Y cantan que Yahweh es su nombre. Esos cantan con todos. Da cuidado, cuando agarre la mano está con uno de ellos a la par ahí. Eso está terrible usted. Sabíamos eso. Ahora, ¿dónde lo sabían los demonios? Porque eso es la pregunta. ¿Cómo lo sabían ellos que él estaba fuera de tiempo? ¿Tenían un calendario ellos diferente? No, esto sabía que Oseas, lo que Joel había dicho: vendrá la lluvia temprana y después vendrá la lluvia tardía. Hay dos lluvias, una lluvia temprana y una tardía. Lo común entre las dos es que están fuera de tiempo, porque una es muy temprano y la otra está tarde. ¿Ok? ¿Lo que quiere decir eso? Yeshua, cuando vino a la tierra, realmente no tendría que venir a salvar a nadie de ese tiempo, no de juntarse con ellos. Estaba fuera de tiempo. Voy a decir esto, pero quiero que ponga atención, porque es para gente madura, pues. Quiero que comprenda esto. La Torá tiene 613 mandamientos, 613, y el Mesías los cumplió todos, porque en él se cumple toda la Torá. Porque si él la puede cumplir, entonces la puedo cumplir yo. Si no la puede cumplir él, no la puedo cumplir yo. La razón de que no me puedo parar aquí y decir todos podemos hacer la Torá es porque él la ejerció y dijo que se podía hacer. Mi carga es ligera, tómenla. El que dice amo no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Él dijo hacer los mandamientos. En esto él los tuvo que hacer primero. Ahora bien, hay unos mandamientos raros que usted dice cómo los pudo haber cumplido él. Uno de estos es lo que es el mandamiento sobre la fornicación, en este caso. En Israel, cuando hablamos de la sexualidad, tenemos que entender que tiene que ver con dos formas. Una es idolatría, que es lo que realmente te corta de la tierra. Es cuando usted tiene relaciones sexuales para adorar otras deidades, algo que no se practica, aunque se practica mucho todavía, ya en nuestros medios. Ya espero que eso no es ni de hablarlo. La otra cosa es, cuando hablamos de la sexualidad en el mundo hebreo, tiene que ver con la pobreza. En otras palabras, lo que el Eterno buscaba en Israel es que un hombre no tuviera 2 o 3 o 4 o 5, 6, 7, 8, nadie le era más barato, mujeres. Y la razón no era porque simplemente un código moral, como lo vemos hoy en día. Es un código para que no se quede pobre nadie. Porque si tiene 2 o 3, no le tiene que dar a las 3 por igual. Lea. Eso es lo que está en la Torá. Y como hoy en día la mujer trabaja, pues igual a usted le toca. Tendría que darle todo por igual, igualito. No puede darle menos ni más. Imposible usted. Si se peleaban por Jacob, las 2 hermanas se peleaban por él. Y se peleaban para quién iba a estar en la noche con ella. Y nadie le preguntaba a Jacob si estaba contento o no, si estaba cansado o no. ¿Se acuerda? Tenía que darle igual. Entonces, la razón de la sexualidad tiene que ver con pobreza, señores.
el no quedarse pobre como comunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos 2 o 3 hijos regados por todas partes y ni modo. Ahora está contento aquí, pero tiene un montón de gente que lo espera al final del mes. ¿O no? ¿O estoy yo loco? Y si no lo hace usted, ahí está el gobierno vigilándolo a usted. ¿Sí o no? Y entonces usted ¿cuánto gana usted? 3,000 a la semana, aleluya. No me queda nada usted. Con los 8 hijos que tengo con aquella, 2 que no conozco todavía, pero que me piden. 2 en Guatemala que me salieron por milagro. Y entonces es una de relajos. Y lógico, la pobreza no se va a ver en ellos porque no tienen papá y el dinero no lo va a hacer igual. Y la pobreza se va a ver mucho con quien se quedó usted. Si lo puede ver de esa manera, quizás se guarda más usted. Porque de otra manera, de moral o inmoral, como que esa nunca sirvió mucho. Porque la gente no lo ve así. Ve nomás el mundo emocional, lo que quiero, y se mete y se acabó. Quizás pueda pensar usted, antes de meterse con alguien más, decir, chihuahua, me va a costar plata. Y quizás pueda decir, mejor no. Diciendo eso, entonces hay un mandamiento para esto. Entonces, si este hombre tomaba a una muchacha que no era casada y la tomaba para él, entonces antes de casarse con ella, entonces él tenía que pagar un impuesto, tenía que darle 50 monedas de plata al papá de la muchacha. Bueno, que era bastante plata, 50 monedas de plata es bastante. Ahora, este 50 nos va a salir en nuestra historia de Pentecostés, porque Pentecostés significa 50. La palabra pente es 50 o 5 de Pentateuco, porque son 50 días de la Pesaj a Shuvot. Hay 50 días, son 50 monedas de plata. En lo que voy a platicar, nomás tenga ese numerito aquí. Diciendo eso, entonces, él tenía que pagar 50 monedas de plata, que eso al final, pues se pagaba. El problema no estaba ahí. El problema era de que la muchacha ahora tenía que casarse con el hombre, que para ella en ese tiempo era fantástico. Eso quiere decir que iba a comer, tener casa y no tener problema, porque en aquellos tiempos, vuelvo a repetir, las mujeres no trabajaban. Para ella era como muy bueno. Pero para el hombre no era tan bueno por una razón. Porque no había carta de divorcio para él. En otras palabras, esta mujer podía ser el demonio mismo. Jezabel parte 4. ¿Verdad? Entre Lilith y la ciguanaba juntas. Y lo que lo trataba mal le quemara la canilla, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Fuera aquellas terribles mujeres. No podía divorciarse de ella. Ese era el pago. Si todo lo demás estaba tranquilo. Pero el problema mayor era ese. No podía divorciarse de ella. Eso es la regla. ¿Estamos? ¿Qué? Regresando a nuestra historia de Yeshua. Yeshua vino antes de tiempo. Y cuando estuvo aquí en la tierra, se enamoró, espiritualmente hablando, de este grupo, su remanente pequeño que él tenía. Entonces hay una historia rara en el libro de Yohanan, el libro de Juan, capítulo 20. Dice que Yeshua los juntó y les sopló su espíritu de él. Este no es el Espíritu Santo, no es el Ruach HaKodesh aquí, sino el espíritu de Yeshua se lo sopló a ellos y les entró espíritu Kadosh, dice. No el Ruach HaKodesh, sino el Ruach Kodesh. No está el Ha. Ha es la parte pilar
el pilar del universo que hemos platicado, sino el espíritu de Yeshua. En otras palabras, la tomó a este grupo, los tomó antes de tiempo. Antes de tiempo. Porque para un hebreo, en el mundo espiritual, espíritu significa aceite, semilla, semen, espíritu, aliento. Tiene muchas variedades. Les otorgó su semilla y los hizo de él, fuera de tiempo. Entonces, cuando esto sucedió, cuando Yeshua resucita entre los muertos, lo primero que les dice es: espérenme en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y entonces ellos se fueron todos al aposento alto. ¿Se acuerdan? Ellos esperaban entonces, porque Yeshua son los 50 días que tiene que hacer por ellos. Este grupo, Yeshua jamás se puede olvidar de ellos, porque este grupo está con él para siempre, porque es la regla de la Torá. Y por eso es que más adelante Corintios nos dice: los muertos en Yeshua se levantarán primero, y los que hemos quedado seremos transformados. Este es el grupo, se le llama remanente. Los talmudín le llamamos también la lluvia temprana. ¿Ya se dio cuenta de esto o no? ¿Sí? Ok. La lluvia temprana está también en el capítulo 4 del libro de Zacarías. El capítulo 4 habla de una menorá y dos hijos de aceite. Este es el primer hijo de aceite. Hay un segundo, ¿no? Pero el primero es esto de lluvia temprana. Tenemos aquí de este lado a este grupo. Ahora, históricamente, este grupo vivió, podemos decir, los nazarenos, que continuaban enseñando Torah y creyendo en Yeshua, haciendo mandamientos, pero creían que el Mashiach era el Elohim, era el Eterno mismo, y que estaban conviviendo. Fue hasta el año 300. Después del año 300 desaparecen. Nunca más se oye de ellos, solo se oyen en los historiadores como Eusebius, Epifanos y Jerónimo. Se acabaron. Y entonces entró el nuevo grupo. Estos se llamaban Nazarim. Nazarim se llamaban ellos. Lo puede ver usted en todos los libros de los Hechos. A Pablo le decían: tú que eres jefe o cabecilla de la secta de los nazarenos. Capítulo 24:3 de Hechos. Entonces entró el nuevo, en el año 400, entró, vuelvo a repetir, Constantino, entró lo que conocemos como la cristiandad. Y la cristiandad, en variación, en números, tiene casi 2000 años de estar aquí. Hay 1 billón de católicos en la iglesia más grande del mundo. Y si no se ha dado las noticias, ha comenzado a crecer otra vez. Estaba disminuyendo por mucho tiempo, ha perdido mucho, pero ya no. Muchos están regresando otra vez. 2000 años, ¿sí?, de esto. ¿Y qué ha pasado en estos 2000 años? Bueno, han habido como 48,000 denominaciones cristianas. Y aquí es donde estamos todos luchando. Y de este lado está la promesa de que estos nazarenos volverán otra vez al final de los tiempos, tanto que en la iglesia católica hoy en día hay profecías que este grupo regresará, los nazarim. Porque saben ustedes que, ustedes no se acuerdan porque ustedes son más protestantes, tienen años más protestantes, pero si usted fuera católico o se acuerda de ser católico, el catolicismo profetizaban, las monjas profetizaban. Ellos tienen profetas, como todo, pues, los que usted no se acuerda.
Y ahí vaya a ver las profecías de los católicos sobre los nazarenos. Les temen. Cuando ese grupo venga, y se vendrá el fin, dice. Interesante. De que a veces no sabemos quiénes somos nosotros. Y porque a veces no nos quieren. Pues ni modo. Traemos como malas noticias al asunto usted. Al sistema. Este nuevo grupo que viene de este lado, a este grupo es lo que quiero darle un poquito sobre las canastas. ¿Estamos listos entonces? Aquí está la lluvia tardía. Como siempre, llegamos tarde. Tardía vamos a llegar en esta, ¿verdad? Es un grupo de hechos de la misma consistencia que estos. Se van a parecer mucho a estos. ¿Okay? Veamos, me da unos 10 minutos más y termino hoy y seguimos semana entrante, ¿está bien? Y hacemos nuestra meditación para terminar. Yo sé que tiene que ir a bailar después de aquí, ¿verdad? Entonces quiero que esté contento de acá. Ok, listos pues. Ahora bien, entonces, vamos a leer. Sabemos muy bien de que hemos pasado, llevamos por lo menos 2000 años, ¿verdad? De problemas. Ahora, si se da cuenta en este chart, si pongo las fiestas, tengo una fiesta de la Pesaj, después tengo la fiesta de Pentecostés y después tengo otra vez la fiesta de Pesaj, ¿verdad? Porque la cuarta es Sukkot, pero no estamos hablando de esa fiesta. Hay dos iguales, que se repiten, y una que los divide. La cristiandad, otra vez el sistema, es un sistema de contaminación. Nos hemos contaminado mucho. Problemas de indulgencias, problemas los protestantes. Cada quien le echa la culpa a todo el mundo. Pero si se da cuenta, los evangélicos en Irlanda se mataban unos con otros. Estaban en sus iglesias el domingo y después de la iglesia se iban a matar. Los puritanos aquí en los Estados Unidos, cualquiera que no pensaba como ellos, los hacían brujos y los quemaban. Hemos hecho barbaridades por 2000 años. Pero usted puede decir, yo no soy esos. No, usted no es eso, pero él fue parte de alguna manera, participamos de la iglesia, ¿sí? Bien, tenemos estas fiestas en medio. Listos, le voy a enseñar entonces, vamos a leer esta parte y vamos a ver, con esto vamos a dejarlo. Vamos a ir todos al capítulo, déjeme ver, sí, vamos a ir a Mateo 16:6, Mateo 16:6 y después vamos a ir a Marcos 8:5, ¿ok? Esta cita que le estoy dando tiene que ver con darle de comer a los 4000. Yeshua en la historia de darle de comer a los 4000. Les dice a ellos, cuando les dio de comer, va a darle de comer a estos 4000, en esta historia les dice lo siguiente: así que cuando Yeshua les dijo, estén alertas, cuídense de los hametz y de los parushim y de los sedukim. Ahora, me la pusiste en hebreo para que todos entendieran, ¿verdad? Que tan chulo. Tenemos los parushim son los fariseos en hebreo, los sedukim son los saduceos y los hametz son los herodianos, que es de Herodes. ¿Okay? Yeshua les dice que tengan cuidado con la doctrina de estos tres. ¿Qué tendrá que ver eso con los panes que sobraron? Porque de esto se va a tratar. ¿Qué será que lo que está diciendo Yeshua? Que le tengamos cuidado a la doctrina de estos tres.
Bueno, solo para darle un adelanto un poquito, pero leamos Marcos 8:15, que es la misma historia. Marcos 8:15, mijo. Él les dice que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de que no caigamos en esas manos o en esa contaminación. ¿Lo sacaste, mijo? Ahí vamos. Marcos 8:15 dice lo mismo, mire, de modo que cuando Yeshua les dijo, cuídense, guárdense del hametz, ¿verdad? El hametz es, perdón, esa levadura, hametz de los parushim, y del hametz de Herodes. Si alguna, con esto voy a terminar por hoy. Si algo tenemos que comprender es lo que nos influencia. ¿Qué es lo que nos hace mover a nosotros los humanos? El miedo, el temor a las cosas nos hace mover. No nos frisea, nos mueve, nos manipula. Los herodianos son una forma realmente son esenios, pero un grupo de esenios que tenía un profeta que le profetizó a Herodes cuando él era joven. Le dijo a Herodes que iba a llegar a ser rey, y así fue. Y como Herodes se sentía contento de ser rey, le agradeció mucho a ese profeta y a su grupo de ellos les dio de estar exentos a los impuestos. Estos no pagaban impuestos. Entonces la gente les llamaba, son de Herodes, por eso que no pagan, y se les quedó el nombre herodianos. Pero su doctrina principal de los herodianos, creían ellos en el infierno. Ellos creían que la gente que no obedecía al bendito sea, iba a terminar chamuscándose y quemándose para siempre en el infierno. Y déjeme decirle que esa enseñanza es porque muchos están totalmente agotados. Porque imagínense tener en peso de que si usted no se porta bien, se va al infierno. Y entonces comienzan a haber preguntas raras en nosotros. ¿Qué si me porto bien todo el tiempo y un día antes de morirme me porto mal? ¿Qué me pasa? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasará conmigo? Peor si me confundí y yo mi corazón pensé que era de esta manera, pero era de otra. Y déjeme decirle que una de las cosas que Yeshua dejó claro es de que no nos mientan, que no nos manipulen por algo que no existe. Porque dice el libro de Jeremías, hablando el Abba, nuestro Padre, dice, por mi cabeza jamás ha pasado quemar a ninguno de nuestros hijos. El Eterno no castiga a nadie. ¿Me dijo? Pero le voy a decir otra cosa. No solo no castiga, sino que tampoco da regalos a nadie. No castiga, pero tampoco da galardones por portarte bien. Porque usted dice, si me porto bien, entonces me va a bendecir. Ese sería Santa Claus Super. Él no da regalos a nadie y no castiga a nadie. Él te ama y ha hecho lo posible e imposible dentro del universo para que llegues a casa. Yo quiero que se vayan esta noche entendiendo que no importa que usted haga, usted llegará a casa. Ahora no le prometo que llegará entero, porque hay una regla en el universo llamado causa y efecto, y esa es la que pagamos todos.
Y esa es la que también nos da el galardón. Es lo que hacemos en el universo. Pero el eterno, el bendito sea, el Ein Sof, el supremo, nos diseñó y nos amó a todos. Si se quita eso, la gente cree que usted se va a portar mal. Que lo que acabo de decir es un semáforo verde y usted dice, ¡hala, qué bueno! Podemos ser malos. Usted no está entendiendo nada. Porque usted es lo que usted es. Necesitamos saber quién es usted, si es un nefelín, si es un caído del cielo usted. Por eso es que nadie pregunta, pero todos los Shabbats decimos, y separó los nefelín de los malaquín. Yo le preguntaba antes, ¿qué me importa a mí los nefelín? Me importan mucho porque esos no son parte de nosotros. No son parte de quienes somos. Entonces, cuando yo les digo a ustedes sean libres, es no tengan temor de lo que el Eterno les da o no les da. Eso lo hace usted. Téngale temor a Él porque ¿quién es Él? Por lo grande, por lo maravilloso, por lo asombroso que es el ser. Eso es temor a Yahweh, no la otra. Aquí vamos a dejar hoy por hoy esta parte y seguimos semana entrante sobre las canastas. ¿Qué le parece? Quiero que vaya a leer estos pasajes y me cuente cuántas canastas hay. Semana entrante tenemos Guerra de las Galaxias. Bueno, semana entrante no porque tenemos luna nueva, pero la siguiente la seguimos esta. ¿Está bien? Muy bien, un aplauso al Eterno por la Torá. Vamos a prepararnos entonces en esta noche. Vamos a bendecir al Eterno, darle gracias a través de nuestras terumás.